Chicos, bienvenidos. El día de hoy vamos a trabajar el curso de literatura, ¿correcto? Pero antes de iniciar, ten en cuenta lo siguiente, la teoría o clase no debe ser copiada. Quiere decir lo siguiente, ¿no? Que el archivo que se te está enviando solamente tiene la utilidad de que lo puedas leer y comprender tantas veces creas necesario, ¿correcto? Pero ya no se copia en el cuaderno. Dos, en la actividad uno, en la pregunta número uno de la actividad, se va a desarrollar en tu cuaderno. Y la pregunta número 2 va a ir desarrollado en tu folder. 3. Se va a revisar presentación, ortografía, caligrafía, contenido, originalidad, creatividad, entre otros. 4. No olvides realizar las preguntas sobre la clase. Esto es muy importante, no te quedes con dudas, siempre pregunta. ¿Bien? 5. Vas a tener que enviar fotos de las actividades realizadas al número que está colocado ahí, ¿correcto? Y no olvides poner tus nombres, tus apellidos, tu grado y tu sección. Eso es muy importante. Y 6, la fecha de entrega es el día jueves. Es el día jueves 23. No es miércoles 22 ni otro día, ¿correcto? Recuerda eso. Y se va a entregar entre la 1 y la 3 de la tarde. Entonces tienes bastante cantidad de tiempo para poder desarrollarlo. Bien, chicos, iniciamos. El día de hoy nos toca trabajar en el curso de literatura el tema de teoría literaria. Este tema se particiona en dos clases. Vamos a trabajar hoy día la parte uno. La teoría literaria. 1. La métrica. Consiste en contar el número de sílabas de los versos de una composición. El poeta siempre cuida que sus versos tengan la misma medida. Pero chicos, aquí en la literatura no, digamos, lo trabajamos o lo trabajas. Cuando mides no quiere decir pues que vas a sacar tu regla y vas a medir a ver cuánto mide este verso, a ver si es que va de acuerdo con el otro. No. Aquí la medida hace referencia a la cantidad de sílabas que tiene cada verso. ¿Correcto? Ahora, de repente te estás preguntando, pero profesor, ¿qué es un verso? Bien, un verso tú lo puedes entender de una manera más simple, que es lo mismo que decir una oración, ¿correcto? Para que más o menos te guíes. En este caso, el primer verso sería esto, ¿ves? Mira, un manotazo duro, un golpe helado. Ese sería tu primer verso. Bien, profesor, ¿y cómo sería una estrofa? Bien, una estrofa sería algo muy parecido a un párrafo, que en este caso sería estos tres versos. Estos tres versos están formando una estrofa. Bien, aquí nosotros vamos a visualizar lo siguiente. Este primer verso que estamos trabajando aquí, ¿correcto? Vamos a descubrir cuánta cantidad de sílabas tiene. Pero en la literatura recuerda que no son solo sílabas, sino se llama sílabas métricas. En este caso, aquí en el ejemplo, te das cuenta que está siendo particionado en cantidad de sílabas, ¿no? Y aquí está sucediendo algo que espero que te hayas dado cuenta. Mira, aquí, en este ejemplo de aquí, cuando nosotros particionamos la sílaba, vemos que está sucediendo algo extraño, ¿no? Que no sucede de repente, o no te ha sucedido en primaria cuando has hecho división en sílabas, ¿no? Mira, aquí, en estos dos lugares, está sucediendo algo extraño. Cuando tú veas dentro de un verso, ¿correcto? Que hay vocales que estén juntas, ¿correcto? O haya una H entre esas dos vocales, esa sílaba se junta y se une y forma una sola sílaba, ¿correcto? Pero eso no lo vas a encontrar necesariamente, o digamos la manera más simple, se te va a hacer a la hora de pronunciarlo, ¿correcto? Cuando tú vas a, de cierta forma, recitar un verso, te vas a dar cuenta que hay dos vocales juntas. Como en este ejemplo, ¿no? Que te dice, un manotazo duro, un golpe helado. Aquí vemos que duro con un, ahí hay unión de dos vocales. Y vemos que golpe, P, con helado, ahí hay una H intermedia, ¿no? Que está entre las dos vocales, entre las dos E. Entonces ahí también hay una sola sílaba. Quiere decir, entonces, una vez contabilizando todas las sílabas, que aquí en el primer verso tenemos 11 sílabas métricas. Y lo mismo está sucediendo en cada uno de los versos. Bien, lo importante de la métrica, chicos, es que tú tengas un orden, ¿correcto? Y ese orden va a generar al lector, va a generar de cierta forma un ritmo, una armonía, ¿correcto? Va a ser agradable para la vista, tanto como agradable para la lectura, ¿bien? Incluso agradable también a la hora de poder escuchar. Listo, chicos. Entonces, esto sería la métrica. Vamos al punto número 2. Aquí nos toca trabajar lo siguiente. En el punto número 2 conocemos o vamos a conocer a lo que tiene que ver a las licencias poéticas.
Bien, aquí vamos a tres puntos o tres aspectos muy importantes. Uno es el punto de la sinalefa. La sinalefa nos dice que es la sílaba final de una palabra. Sílaba final, ¿correcto? Y la inicial de la siguiente pueden contarse como una sola. Bien, esto es lo que te decía en la métrica, ¿no? Que cuando tú encuentras, en este caso como estás aquí, dos vocales juntas, son consideradas una sola sílaba. Y cuando encuentras dos vocales que deberían estar juntas, pero vemos que en el medio hay una H, también es considerada una sola vocal. Bien, vamos a lo siguiente, la sinéresis. Aquí nos dice que es contar dos sílabas que están en hiato como una sílaba sola. Bien, aquí se vuelve a aplicar lo mismo, ¿no? Solo que ya vamos direccionando un poco al hiato, ¿no? Que son dos sílabas, perdón, dos vocales juntas, hacen referencia a una sola sílaba. Bien, y la diéresis, que nos dice que es una sílaba que presenta diptongo, se puede contar como dos sílabas. Bien, aquí ya vemos de repente un poco más de dificultad, ¿no? Pero no hay gran... las palabras agudas, esdrújulas, ya son cosas que nosotros conocemos, ¿no? Entonces, básicamente, lo que tú siempre vas a ver es eso, ¿no? Que cuando hay dos vocales juntas, cuentan una sola sílaba. Cuando hay dos vocales que están juntas, pero en el medio vemos una H, también cuenta como una sílaba. Recuerda eso, que es muy importante y te va a servir mucho para desarrollar tu actividad que te voy a dejar hoy. Bien, continuamos. Vamos a lo siguiente. Ahora nos toca conocer el acento final. Aquí es muy importante el acento final. Nos dice lo siguiente. Si la última palabra del verso es aguda, se le aumenta una sílaba. Si la última palabra del verso es grave, va a quedar igual. Y si la última palabra del verso es esdrújula, se le va a restar una sílaba. Bien, vamos a volver a retroceder un poco aquí al ejemplo que hemos trabajado al inicio. Mira, te habrás dado cuenta que aquí nosotros vemos que siempre, aquí en el primer verso, ¿cuál sería la última palabra? Helado. ¿Correcto? En el segundo sería homicida y en el tercero sería derribado. Aquí es un poquito recordar lo que tú ya conoces desde primaria, ¿no? Nosotros vemos aquí en la ley del acento final, es que ya está guiando la última palabra, pero en base a dónde lleva la palabra el acento, ¿no? En este caso, dónde llevaría la tilde, ¿no? O también, en este caso, hace mucha referencia a la fuerza de voz, para que más o menos recuerdes eso también. Luego vemos aquí un pequeño ejemplo, ¿correcto? En donde te vamos a ayudar a reconocer lo siguiente. Lo primero es muy importante. Cuando tú veas SM, quiere decir sílabas métricas. Bien. Y nos dice lo siguiente, ¿no? Vivo sin vivir en mí. Vivo sin vivir en mí. Entonces, aquí, ¿por qué estamos sumando, chicos? Recordemos, ¿por qué estamos sumando? Porque nos dice aquí, mira, si la última palabra del verso es aguda, se le aumenta una sílaba. Entonces aquí hemos contado las sílabas y tenemos 7, pero como la última palabra es aguda, nosotros adicionamos 1. Entonces no serían 7 sílabas, serían 8 sílabas métricas. Pero ¿qué, profesor? ¿Qué pasaría si es que de repente fuera una palabra grave digamos que el acento no está en la última palabra, sino está en antepenúltima, profesor? ¿Cómo sería? Entonces, si tu mayor, digamos, tu acento no estuviera en la última, sino en la penúltima, ¿correcto? ¿Qué te dice? Si la última palabra del verso es grave, queda igual. Entonces ya no se suma una sílaba. Y si la última palabra del verso es esdrújula, se le resta una sílaba. Bien, entonces chicos, recordemos, cuando tu última palabra de tu verso es aguda, se le aumenta una sílaba. Cuando la última palabra del verso es grave, se queda igual, no se suma ni se resta. Y si la última palabra del verso es esdrújula, se le resta una sílaba. Bien. Y también recuerda, cuando ves tú, digamos, en alguna poesía, en algún poema, las siglas SM significa sílabas métricas. Bien, dicho esto, continuamos. Aquí conocemos en el 4 clases de versos según su medida. Bien, chicos, cuando nosotros encontramos, por ejemplo, al inicio, ¿te acuerdas que hemos visto que era un verso de 11 sílabas métricas? Entonces,
su nombre sería endecasílabo, ¿correcto? Pero si solamente en tu verso tuvieran, por ejemplo, 6 sílabas, se llamaría hexasílabo, ¿bien? Pero aquí hay una partición muy importante y esto tienes que recordarlo. Cuando tú ves que tu verso tiene de 8 sílabas hasta 2, es considerado un verso de arte menor. Pero cuando tiene de 9 hasta 14, es un verso de arte mayor. Bien, recuerda eso. Continuamos. La rima. Y este tema ya de repente lo has conocido desde sexto, en primer año de secundaria lo vas a conocer también, ¿no? Los tipos de rima. Es más, ahora con las clases anteriores que hemos trabajado el género lírico, hemos tocado este tema, ¿ya? Existen 3 tipos de rima, ¿correcto? El primero es la rima consonante. Y básicamente aquí lo que tú debes de recordar es que se conoce como rima consonante cuando se repite todos los fonemas a partir de la última vocal acentuada. Bien, recuerda, aquí vamos con un ejemplo muy sencillo. La primavera ha venido. Nadie sabe cómo ha sido. Entonces aquí vemos algo muy importante, ¿no? Vemos que en la última palabra, ¿qué se está repitiendo? Se está repitiendo ido. Ido, ¿correcto? Vemos un gran parecido, ¿no? No solamente se está pareciendo la vocal, sino también se está teniendo un gran parecido con la consonante. Ido, ido. Tiene una vocal, un consonante y una vocal. Por lo tanto, es una rima consonante. Bien, recuerda eso. Cuando tiene una vocal y una consonante idéntica, al final de la palabra del verso, es una rima consonante. Continuamos. En la rima asonante, si solo se repiten las vocales a partir de la última acentuada, correcto, es una rima asonante. Y aquí, para que lo entiendas de manera más sencilla, quiere decir que al final de la palabra, cuando solo se parece en la vocal, es una rima asonante. ¿Bien? Cuando solo se parece en la vocal, es una rima asonante. Y luego el último tipo de verso, que es, digamos, es el verso libre, ¿no? Es el verso que no le gusta que estén viendo si rima o no rima. Es el verso que nosotros vemos que, pues, aquí el autor ya escribe de acuerdo al mayor gusto que él puede sentir, ¿no? Bien, continuamos. Lo siguiente. Dicho eso, chicos, vamos a hacer un pequeño recordatorio, ¿ya? Para poder concluir la clase. Recuerda lo siguiente. La métrica te sirve para contar las sílabas dentro de un verso, ¿bien? Para que tenga un orden y al momento digamos, el lector leerlo tenga pues un gran ritmo y esté muy agradable a la vista, ¿bien? Métrica, contar sílabas de un verso. Las licencias poéticas te dice que cuando hay 2 vocales juntas en un verso, ¿correcto? Cuentan como una sola sílaba. Las licencias poéticas también te dicen que cuando lleva o hay un hiato, que es básicamente la unión de 2 vocales, también es contada como una sola sílaba. Y también te dice que cuando encuentras 2 vocales juntas, o que deberían estar juntas, pero en el medio vemos una H, eso cuenta también como una sola sílaba. Correcto. En el acento final vemos que ya aquí conocemos que SM significa sílabas métricas, que cuando en la última palabra del verso es aguda, se le aumenta una sílaba. Cuando en la última palabra del verso es grave, queda igual, no se suma ni se resta. Y en la última palabra del verso es esdrújula, quiere decir que se le resta una sílaba métrica. Bien. Ahora, aquí hay tipos de versos, pero según la cantidad de sílabas, ¿correcto? Cuando tiene 8 sílabas se llama octosílabo y pertenece a un verso de arte menor. Un verso de arte mayor es de 9 sílabas a más, ¿correcto? Bien. En las rimas conocemos rima consonante, rima asonante y también tenemos el verso libre. En la rima consonante quiere decir que al final, ¿correcto? De un verso, en la última palabra, tiene un gran parecido con son idénticos en la vocal y en la consonante. Parecidos, idénticos en la vocal y consonante, quiere decir que es una rima consonante. Cuando al final de la palabra solamente se parece en la vocal, es una rima asonante.
Y el verso libre básicamente te dice que aquí no hay necesidad pues de que tenga un parecido de vocal ni parecido de consonante, no. Aquí básicamente el autor desarrolla sus obras sin tener en cuenta eso. Bien, dicho eso chicos y esperando que todo te haya quedado muy claro, vamos a conocer la tarea que vas a desarrollar el día de hoy, ¿correcto? Bien, la actividad a desarrollar es la siguiente. Número uno, vas a realizar un organizador visual de todo el tema que hemos desarrollado, ¿correcto? Vas a hacer, puede ser un mapa mental, puede ser un cuadro de llaves, puede ser un mapa conceptual. Aquí te he colocado tres ejemplos. De estos tres ejemplos solo vas a elegir uno y lo vas a desarrollar en tu cuaderno, ¿correcto? Y no olvides poner arriba la fecha de la clase, ¿correcto? Que sería 21 de abril y poner el título también, ¿bien? Y la pregunta número 2 que va a ir desarrollada en tu folder, aquí vas a crear un poema, ¿correcto? Pero ese poema debe tener ciertas digamos, ciertas características. Debe tener 8 sílabas métricas en cada verso, ¿correcto? En cada verso debe tener 8 sílabas métricas. El otro punto es que debe ser de 3 estrofas de 4 versos cada uno. 3 estrofas de 4 versos cada uno. Recuerda que un verso es como decir una oración y una estrofa es como decir un párrafo. Y por último puedes usar cualquier tipo de rima. Puedes hacer un verso libre, puedes usar de repente una rima consonante o asonante, depende de ti. Bien, aquí te he colocado un ejemplo, ¿ya? Para que recuerdes. Mira, ¿ves? Acá hay un párrafo que tiene ¿cuántos? 4 oraciones, que sería lo mismo que decir que aquí hay una estrofa que tiene 4 versos, ¿bien? Y aquí vemos que también hay rimas, ¿ya? Eso ya es como un ejemplo, como guía para desarrollar tu tarea. Bien, chicos, espero que les haya quedado muy claro. Cualquier duda me la hacen llegar para poder ayudarles. Bien, listo, muchas gracias.